Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, lo pueden encontrar ustedes completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, si lo quieren escuchar, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Paulo Sotero, el director del Instituto Brasil del Centro para Académicos Woodrow Wilson aquí en Washington y ex corresponsal de varios medios de comunicación brasileños en esta ciudad. Bienvenido a esta mesa como siempre. Un gusto estar con usted. Dori Toribio, corresponsal española de 4 y Telecinco, bienvenida también. Muchas gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a esta casa. Gracias. El primer asunto, Pablo, tiene que ver con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quien tomó posesión del cargo el pasado viernes 20 de enero. El señor Trump el sábado fue muy criticado en manifestaciones multitudinarias en todo el país. Aquí en Washington, una de 500,000 de personas convocada por las mujeres contra las políticas de Trump. Pero hubo marchas también en Nueva York, en Seattle y en muchas otras ciudades. Alrededor de 3 millones de personas entre las que marcharon en Estados Unidos y en el exterior. Mientras estaban en esas marchas, Trump se fue a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA. Dijo que él respalda muchísimo a esa agencia, a cambio de parecer con respecto a lo que había señalado en la campaña. Ahí mencionó, y aquí va mi pregunta, ahí mencionó a la prensa con la que tiene una guerra realmente el gobierno de Trump. Dijo que los periodistas son de los seres humanos más deshonestos que existen. Posteriormente, el señor Sean Spicer, que es el portavoz de la Casa Blanca, convocó una primera rueda de prensa, no permitió preguntas y dijo que medios de comunicación habían mentido con respecto al número de personas que habían acudido a la toma de posesión de Trump, diciendo que nunca en la historia, dijo el señor Spicer, había habido tanta gente en una toma de posesión, cosa que no es cierta. Pero para terminar, Kellyanne Conway, la asesora principal de Trump en la Casa Blanca, una de sus principales asesoras y la mano derecha de él en la campaña, dijo que lo que había dado, y lo dijo en el programa Meet the Press de la NBC, lo que había dado el señor Sean Spicer no había regañado a los periodistas, sino que les había ofrecido, les había suministrado alternative facts, es decir, hechos alternativos. Ya muchos periodistas dicen que eso no son hechos alternativos, sino que el gobierno del señor Trump está mintiendo. ¿Hasta dónde va a llegar esta guerra y qué debería hacer la prensa? Creo que va a seguir, creo que no hay ninguna sorpresa en nada de esto. Fue así que Trump hizo campaña, se eligió presidente de Estados Unidos. No puede acusar Trump de en la substancia o en el estilo haber traicionado o cambiado lo que ha dicho durante la campaña. Creo que como ya hay indicaciones entre mismo los políticos republicanos de su partido, hay una aprehensión porque esta controversia hace primero que la luna de miel que normalmente existe entre un nuevo presidente y la sociedad y los partidos, esto no ha ni empezado y no va a haber. Entonces, el presidente Trump va a enfrentar, creo que, dificultades. No creo que va a cambiar de estilo, no creo que va a cambiar de sustancia. Las primeras medidas, las primeras cosas que tenemos conocimiento son reafirmaciones de políticas, por ejemplo, en el área de comercio, proteccionismo. Creo que todavía va en algún momento, como dice en los periódicos de hoy, Newt Gingrich, que lo apoyó, quien ex presidente de la Cámara de los Diputados, esto todo puede ser ruido. A partir de ahora será avaliado por la gente. La gente de Estados Unidos no está prestando atención en esto, está prestando atención en sus vidas. Dentro de más o menos en 20 meses hay una elección. La gente va a querer saber si hay más empleo, si los Estados Unidos están más seguros en contra del terrorismo. Van a avaliar el presidente con base en sus promesas esenciales. Ahora yo no creo que hay mucha sorpresa en lo que estamos asistiendo. El periódico The Washington Post publica hoy un artículo donde demuestra que algunos de los datos ofrecidos por Sean Spicer y por el gobierno Trump con respecto a la toma de posesión del presidente son mentira. Incluso le dice que hay 4 Pinochos, en referencia pues al gran personaje del cuento, que hay 4 Pinochos en el señor Sean Spicer. ¿Va a terminar esto a diario siendo así? ¿Es función de la prensa
todos los días publicarle o dejar claras las mentiras, si es que las hay de parte del gobierno de Donald Trump? Sí, es función de la prensa, pero a mí lo importante no me parece tanto si esta discusión sobre cuánta gente estuvo en la toma de posesión. Esta discusión es una cosa absurda. Me parece realmente increíble que un nuevo gobierno, en este caso el gobierno del señor Trump, pero me hubiera parecido increíble en cualquiera, dedique sus primeras horas en la Casa Blanca a mantener este tipo de debate, o sea, que no solo es falso. Es falsa esa frase que dijo el portavoz de la Casa Blanca de esta ha sido la inauguración con mayor récord de asistencia de la historia. Solo hace falta tener dos ojos en la cara para darte cuenta que eso no es cierto. Pero es que eso ni siquiera es lo importante es que da igual, es falso, sí, pero es que además no es importante. Ese no es el titular que debería estar creando la administración Trump el primer día. Lo que a mí me lleva a preguntarme una vez más por qué. Es decir, ¿por qué presenciamos esta puesta en escena? El presidente de Estados Unidos llega a su primera visita oficial a la CIA, que recordemos es un espacio público, y desde la CIA dice que va a abrir una guerra contra los medios de comunicación. Y los de la CIA aplaudieron. Y los que asistieron a la CIA, que eran 400 personas, que decidieron dar el sí a si querían asistir o no, con lo cual suponemos que es gente de la que apoya a Trump, porque como sabemos la CIA tiene ahora una pelea interna importante de división ante el presidente de Estados Unidos. Pero a lo que voy, Trump está utilizando un espacio público para una pelea personal, que es su disputa con los medios de comunicación. Y además es una pelea que, como sabemos, él utilizó como estrategia central de su campaña electoral, y ahora de repente que es presidente no deja esta retórica electoral, sino que la continúa manteniendo, y es aquí donde yo me preocupo. Esto se supone que ya tenía que haberse quedado atrás. Y ahora lo que estamos viendo, y en esto tenemos que ser los periodistas y los medios muy fríos, estamos viendo que Donald Trump va a mantener esta estrategia, esta supuesta guerra contra los medios de comunicación, que le funciona estupendamente entre sus seguidores y le funciona estupendamente para crear ruido. Porque recordemos que en el momento en el que el presidente de Estados Unidos dice haber declarado la guerra a los medios de comunicación desde la CIA, tenía a cientos de miles de personas manifestándose contra él en Washington. Y ahí está desviando la atención. En el momento que nos pone a la prensa esta guerra sobre la mesa, todos entramos de inmediato. Bueno, el presidente de Estados Unidos nos ha declarado la guerra. ¿De qué estamos hablando menos? Estamos hablando menos de una manifestación que es histórica, porque tenemos que remontarnos a Richard Nixon en el 69 y en el 73 para ver manifestaciones tan masivas en las primeras horas de un presidente en la Casa Blanca. Por eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en no entrar en esta guerra, ir a los datos. ¿Cuáles son los titulares? Los titulares son que este presidente ha dedicado sus primeras horas a un debate que no tiene sentido en lugar de a gobernar o a decir sobre qué está gobernando, que ha habido una manifestación masiva que tiene muy pocos precedentes en la historia el primer día de un presidente, y que además esta Casa Blanca estamos viendo que no tiene ningún problema en utilizar argumentos que son falsos, y es ahí donde los periodistas tenemos que tener mucho cuidado a partir de ahora, porque si se miente por una cosa con tan poca importancia como es esta, ¿sobre qué no mentirán? Sobre cosas que no estamos viendo en este momento. Hay una cuestión importante aquí, es que la libertad de prensa está protegida por la primera enmienda de la Constitución en Estados Unidos. No estamos hablando de algo de poca monta, y vale la pena recordar de pronto la frase de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de este país, uno de los redactores de la Declaración de Independencia, uno de los hombres más sabios que ha habido aquí, si es que los ha habido, cuando dijo el señor Jefferson, si me dieran a escoger entre un Estado con gobierno y sin prensa, o con prensa y sin gobierno, escogería lo segundo. Quizá estaba exagerando, por supuesto, Thomas Jefferson, que ya decíamos era una eminencia. Pero aquí la pregunta es, y lo trae un artículo de Ross Douthat en el diario The New York Times. El señor Douthat dice, aquí al periodismo le pueden pasar dos cosas. La primera, que entre en una edad de oro, en el sentido de que tiene que convertirse en un oficio independiente, no estar tan cercano a la Casa Blanca. Ese puede ser uno. Pero el segundo camino es que cometa un error, que meta la pata, que pise la cáscara y que entre en una etapa de histeria como en la que puede estar involucrado en este momento el gobierno. Ahí qué puede pasar. Qué importante que menciones a Jefferson, porque precisamente en la construcción de este país, cuando se habló de los pesos y contrapesos, inicialmente solo se mencionó a la rama ejecutiva, la legislativa y la ejecutiva, ¿no? La judicial. Y él fue el que metió la idea de que tenía que haber un cuarto poder, un cuarto poder que justamente vigilara lo de los otros tres poderes, porque de lo contrario, ¿cómo ibas a vigilar que hubiera realmente un cumplimiento de los conceptos constitucionales y crear justamente la enmienda constitucional sobre la importancia de la libertad de expresión? Entonces, ¿qué papel debemos jugar nosotros ante un presidente inédito como Donald Trump? Un presidente que efectivamente recibe un país polarizado, pero cuyo mensaje es básicamente profundizar la polarización con fines políticos. Es el problema que veo cuando correctamente menciona Paulo, que no ha cambiado ni en sustancia ni en estilo, y por lo tanto no debería ser sorpresivo. Pero el problema es que la responsabilidad legal y constitucional de un candidato es muy diferente a la de un presidente. Entonces, aquellas cosas que son una fortaleza como candidato, que es dividir, partir,
humillar, con tal de ganar a un segmento del electorado para fines políticos, se convierte en su gran debilidad como presidente, y es lo que estamos viendo aquí. Está construyendo ya, ¿no?, un andamiaje de políticas que están buscando separar a los estadounidenses. Básicamente su mensaje inaugural fue un mensaje de estoy gobernando para aquellos que votaron por mí. ¿Y cómo se refleja que no estoy gobernando para los que no votaron por mí? No hay un solo latino en su gabinete. Básicamente excluyó a una población que tiene 55 millones de habitantes, 17% de la población, y no tiene un papel fundamental en su gobierno. Entonces yo creo que esto es un problema muy serio para Donald Trump, es un problema muy serio para gobernabilidad, y ahí es donde está el reto de la prensa. ¿Debemos ser histéricos? Nadie tiene que ser histéricos. Y creo que los primeros trabajos que va a crear la administración Trump son de reporteros investigativos. Ya lo está contratando The New York Times, porque justamente va a ser necesario, ante esta cerrazón real que se va a dar de facto en el acceso a fuentes informativas, y Sean Spicer, más allá de todo lo que pasó el sábado, dio a entender, va a ser básicamente este enfrentamiento entre la guerra y los periodistas. ¿Es sano? Preguntabas, ¿va a ser alguna época de oro? Muy probablemente, porque la prensa perdió la inocencia con el escándalo de Watergate. Antes eran unas relaciones de cuates entre el portavoz de la Casa Blanca, nadie hablaba de los amoríos de John F. Kennedy, nadie hablaba de las enfermedades, de las parálisis de otros presidentes, etcétera, era entre amigos. Va a regresar ese tipo de esquema de Watergate, en el cual va a haber una distancia que siempre debió haber existido, que nunca se debe haber roto entre el periodista y su fuente de información. Claro. Comparto con Pepe que puede ser la edad de oro, pero aquí la prensa tiene un desafío muy grande, porque hoy la prensa tradicional, por ejemplo, yo leo los periódicos tradicionales, los New York Times, Washington Post, The Financial Times, las cosas así, pero hoy hay una competencia muy fuerte de medios nuevos, de social media, cualquier puede tener una influencia, entonces es un desafío aún más exigente para la prensa mantenerse calma, mantenerse, como dice Ross en esta columna que usted ha citado, focalizada en su misión, que es su misión de reportar y interpretar y no imitar el estilo cuando es atacada, porque ahí creo que podría desvalorizarse ante la opinión pública. El problema que nada más hay un breve comentario. El tema de esto, Paulo, es que con ese tipo de actitudes de Spicer, que parece hasta deliberado, mentir 4 o 5 veces en la misma rueda de prensa, se me hace que fue estratégico, coincido con Dori, en el sentido de que probablemente fue una cortina de humo, probablemente por el tema de Obamacare, porque no se habló de esa acción ejecutiva que pasó el fin de semana y que ha sido descrita como una bomba de tiempo, empezar a desmantelarla de facto por abajo. Sí. Sino esta percepción, Pablo, es de qué haces cuando una mentira es una mentira. Tú tienes que salir a decirlo, tú tienes una responsabilidad con tu público y con la sociedad de salir adelante y caracterizarla como lo que es. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. A propósito de Donald Trump, Pepe, que se posesionó el viernes pasado, como decíamos, publica un artículo David Brooks, uno de los columnistas más leídos del periódico The New York Times, titulado The Internal Invasion, la invasión interna. Ha habido algunos periódicos que han señalado que el gran enemigo de Trump va a ser la resistencia civil, sobre todo después de las manifestaciones del sábado. Pero en este artículo David Brooks aborda la figura de Trump de otra forma. Él dice que nunca Estados Unidos, que ha tenido presidentes tan diversos como Madison y Jimmy Carter y George W. Bush y Ronald Reagan y Barack Obama, ha tenido un presidente tan poco preparado profesionalmente, tan poco informado intelectualmente, tan comprometido moralmente, tan incapacitado temperamentalmente. Dice el señor Brooks que el señor Trump es un hombre que el instinto lo maneja desde las entrañas, que es simplemente sangre y tierra, que ha montado una monarquía premoderna en la Casa Blanca con su yerno allá, que no diferencia la órbita de lo público de la órbita de lo privado. Y dice el señor Brooks que lo que volvió a Trump importante electoralmente lo va a convertir en un incompetente desde el punto de vista de la presidencia. Y termina el artículo, y ahí va mi pregunta. Dice que aquí con Trump de presidente no habrá una cuestión de ideologías, sino del daño que va a causar, y que eso es justamente lo que va a unir al país, lo que va a unir a los estadounidenses. ¿Está de acuerdo con esa tesis? ¿Va a unir Trump a Estados Unidos en contra de él? Potencialmente. Yo creo que esta idea de un movimiento de resistencia a Donald Trump ya empezó antes de que asumiera el poder y empezó en Nueva York, ¿no? Creo que la reacción del alcalde Bill de Blasio cuando habla de construir, ¿no?, todo un andamiaje de respuesta a políticas concretas, potenciales del señor Trump,
que aún no se materializan, pero probablemente en las próximas horas o minutos estaremos escuchando de ellas, ¿no? Habla de que hay una sociedad reactiva y que está dispuesta a ponerlo todo en la mesa con tal de defender las cosas que le importan. En la misma marcha de las mujeres escuchamos a Michael Moore diciendo vamos a defender a los mexicanos, si se los quieren llevar, vamos a cerrar el túnel Lincoln en Nueva York, ¿no? Que no ocurra eso. Y esto que estamos viendo en estas movilizaciones masivas habla de eso, Juan Carlos, de la posibilidad de que se construya un movimiento de resistencia de corto, mediano y largo plazo para Trump. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿Alguien se acuerda de las movilizaciones migratorias del 2006? Que se hablaba del renacimiento de un movimiento de los derechos civiles similar a los afroamericanos, que se hablaba de que el gigante dormido había despertado. En 4 años después yo estaba escribiendo historias de que se había desinflado. No es un tema sencillo, pero sí hay una vocación, porque lo que vimos este fin de semana fue sin precedentes, no solamente por el apasionamiento que hay para combatir esas políticas, sino porque cruzó todo, cruzó generaciones, clases sociales, estereotipos, luchas, medio ambiente, migración, cambio climático. Entonces yo creo que ese va a ser una constante y esto también va a aplicarse en muchos sentidos a la prensa. Pero el propio Trump ha dicho que a él le extraña que toda la gente que salió el fin de semana a manifestarse contra él no hubiera votado en las elecciones. Finalmente él recibió 62 millones de votos. Sí, él recibió 62 millones de votos. Él seguirá, creo que en la medida de que la opinión pública lo permita, a usar esta realidad paralela que su asesora habla, ¿no? Ahora, creo que el relevante sobre la columna de David Brooks es el impacto que tendrá entre los conservadores americanos, porque David Brooks es un conservador, es un republicano muy respetado por la calidad, por su calidad intelectual, por su dedicación a las cosas del país. Creo que es muy sintomático que el primer día del mandato del presidente Donald Trump, un conservador como David Brooks publique un editorial tan fuerte cuanto este. ¿Va a unir Donald Trump al país contra él? No, porque pese a que estoy de acuerdo con la premisa inicial, y es que las manifestaciones que hemos visto este fin de semana son históricas, incluso pueden llegar a convertirse en un movimiento político, porque recordemos que el ultraconservador Tea Party nace así, nace de protestas masivas en la calle en contra de la reforma sanitaria de Obama, se consigue canalizar ese malestar en un movimiento político y al final se traduce en escaños concretos en el Congreso. Si esta resistencia civil, ahora que vimos el fin de semana, consiguiera organizarse, podría conseguirse eso que se lleva intentando conseguir desde hace muchos años, que es el Tea Party, pero a la izquierda, es decir, otro movimiento de resistencia, de oposición organizado, pero a la izquierda del espectro político estadounidense. Eso es totalmente cierto. Ahora bien, hay 62 millones de personas que han votado por Donald Trump y que le han votado por esas razones en las que insistimos en criticar. Les da igual que Donald Trump esté poco preparado, les da igual que Donald Trump parezca que está poco intelectualmente preparado para estos asuntos, les da igual que hable sin pelos en la lengua, les da igual que diga estas cosas, porque ellos les han votado por otra razón. Les han votado porque él representa todo lo contrario al establishment. Le han votado primero porque creen que puede crear empleos como empresario, porque es un outsider y porque ha declarado la guerra a todo el mundo, no solo a los medios, sino a los demócratas y a los republicanos, como dejó claro en su discurso de investidura, que él dijo, esto no se trata de republicanos y demócratas, se trata de que yo estoy en el poder ahora mismo y que yo represento al pueblo. Eso es lo que dijo, y ha declarado la guerra a su propio partido. Por eso creo que donde vamos a ver el problema a partir de ahora no es tanto en la calle, que también, sino en el propio partido desde dentro, los republicanos, que al final también van a tener que enfrentarse a alguien en la Casa Blanca que no está totalmente de su lado. Es ahí donde creo que vamos a ver los problemas dentro de la presidencia de Donald Trump. 30 segundos. La primera propuesta de Trump que va ahí con la renegociación de NAFTA, con la revocación aparentemente del Trans-Pacific, la parcería Trans-Pacific, es algo que va más a concordar con el senador Bernie Sanders, la izquierda del partido. Va a ser algo que va a ser aplaudido por la izquierda del Partido Demócrata y no por los republicanos. Entonces, es más un desafío enorme. Otros 30 segundos. Solamente me quedo con una frase del artículo, ¿no?, que no tiene desperdicio. Dice, el verdadero miedo para Trump es que su gobierno se convierta en desorganizado, caótico, degenerado, burlesco e incompetente. Y sigo en el tema de salud, porque la gente quiere resultados. Y no solamente quiere empleos, quiere preservar lo que ya tiene. Y si toma acciones como la que tomó el fin de semana, que aparentemente podrían crear todo un caos dentro del sistema de seguros médicos, creo que ese sería su gran riesgo como presidente. Ya regresamos al Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa desde Washington. Últimos 30 segundos. La Galería Saatchi en Londres, que abrió en 1985, ha organizado a partir de marzo una exposición sobre selfies. Pero en este caso no son solo fotos, sino autorretratos. Y los hay de Vincent Van Gogh, de Rembrandt, del gran Velázquez, pintor español. Y también hay selfies como esa fotografía que se tomaron Obama, la primera ministra danesa, Helen Thorning-Schmidt, y David Cameron el 10 de diciembre de 2003 en el funeral a Nelson Mandela. ¿Cuál es la selfie o el autorretrato que más le gusta a usted? A mí lo más gustoso es Van Gogh. Creo que va a seguir siendo el más moderno dentro de 200 años. A mí Velázquez, me gusta mucho que se pinte dentro de los cuadros, como en las meninas, y además portando la cruz de la Orden de Santiago. La que menos me gusta es la de Obama, porque ¿quién se le ocurre en el funeral de Mandela ponerse a hacerse selfies con el mandatario? A mí me han impresionado dos. Una que se tomó el astronauta Mike Hopkins en una caminata en la Estación Espacial Internacional en 2003, en la víspera de Navidad, donde se ve la Tierra detrás de él. Y una trágica, donde un joven se tomó, no recuerdo su nombre, en la cima de una torre antes de matarse. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.